Hola a todos, hoy es jueves, 6 de agosto de 2026, y está aquí con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, Andrei Martyanov. Bienvenido de nuevo, Andrei. Silari Tour. Andrei, déjame empezar por esta especie de conflicto entre la administración Trump y los medios. Se informó, hubo varios reportajes de CNN, de que el 80% de sus interceptores, los interceptores de misiles, se agotaron durante la guerra en Irán. Y Donald Trump, tuvimos la reacción de Pete Hegseth. Y hoy de nuevo, vemos a Donald Trump. Dice un nuevo informe de CNN que Trump se enfada cada vez más por las informaciones sobre el agotamiento de las municiones y cree que eso le debilita en las negociaciones con Irán. Este es el nuevo informe. ¿Cuál es la realidad? No solo tuvimos lo de los interceptores, también hubo informaciones. Reuters informó de que hay escasez de ATAC-MS y PRSM. Teniendo en cuenta ambas partes de este debate, ¿cuál es tu interpretación de la situación? Bueno, he escrito sobre ello en 4 libros. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no saben lo que es el sostenimiento. Y la razón por la que no lo saben es que mientras el Dow Jones sube en Wall Street, Estados Unidos se ha ido desindustrializando a un ritmo absolutamente devastador. Y esto empezó, obviamente, a mediados de los años 70, y luego, por supuesto, continuó en los 80. Así que ya no es el país que era antes, ni siquiera durante la guerra de Vietnam, una guerra que Estados Unidos tampoco pudo gestionar. Y no puede producir. Los plazos de entrega son enormes. Los propios sistemas de armamento no son tan buenos. Podemos ver lo que es el Patriot, por ejemplo. Es en esencia una basura absoluta. Y entre muchas otras cosas, sí, pueden producir algún tipo de armamento de alcance como eso. Ya sabe, ATAC-MS, M270. También puede lanzar HIMARS. Pueden meter, y de nuevo, son esencialmente unos Frankenstein. Pueden meter esta GBU en algún tipo de cohete, y sí, aquí PRSM, lo que sea. Así que en esencia, todo gira en torno al GPS y a cómo dirigirlo hacia un objetivo. Y ya está. La capacidad de producción no existe. No ha existido desde hace mucho tiempo. Y ahora, quiero decir, da igual lo que piense Trump. Está absolutamente desconectado de la realidad. E incluso si conoce la realidad, algo que por supuesto es dudoso, el problema es que todo consiste en gestionar la percepción. La realidad es que los iraníes son buenos matemáticos. Ellos produjeron. Al-Khwarizmi nos dio de hecho el álgebra, para quienes no lo entiendan, y era persa, ya saben. Así que, si creen que la gente no sabe contar, tengo un puente que venderles. Así que lo único de lo que son capaces, incluido el Pentágono, y ya saben, la Casa Blanca, Washington DC en general, el pantano de estas criaturas, es que realmente no entienden lo que es la guerra, solo entienden de percepción. Solo fingen que aún pueden negociar, sin entender que han sido completamente humillados militarmente. Y entonces, da igual lo que piense Trump. ¿A quién le importa? No se le toma en serio. A Estados Unidos ya no se le toma en serio. Esta es la noticia a la que ninguno de ellos tiene el valor de enfrentarse, ¿sabes? No quieren mirarse al espejo. Así que seguirán viviendo en esa fantasía de nunca jamás, ¿sabes? Creyendo que de algún modo nos han debilitado. Como si los iraníes no supieran cuánto margen de concesiones mutuas queda, obviamente. Y hay una crisis, es una crisis militar. También se ve precipitada por la situación de la operación militar especial. Y lo que se observa ahora es un pánico y una histeria en toda regla, incluso en los medios de comunicación. Y van a devorarse unos a otros. Que lo hagan. Quiero decir, en realidad, ambos no valen nada. Trump no sabe cómo gobernar el país. Su administración tampoco lo sabe. El Congreso de Estados Unidos es un Knesset. En realidad, lo gestionan todo únicamente a favor de Israel. No entienden cómo impulsar el desarrollo industrial del país. Está completamente fuera de sus capacidades, ya sabe, tanto académicas como por experiencia y demás. Así que aquí estamos. Eso es en esencia la desintegración del sistema político, que es absolutamente corrupto. Y esas personas que asesoran a Trump, como Hegseth,
¿Quién es Hegseth? Ha estado en Afganistán, vaya. Vio a gente disparando con AK-47. Vaya, qué impresionado me deja. Ese tipo no tiene formación militar. Es una personalidad de los medios. Así que este es el tipo de, por desgracia, ya sabe, cuerpo de oficiales que hay en gran parte en el ejército de Estados Unidos. Gente sin una formación militar realmente seria. Pasaron por esos programas ROTC y cosas así. Son todos esos generales de muchas estrellas. Son generales políticos. Hacen carrera, ya sabe, lamiendo las botas de alguien y besando culos. Y sí, esa es la combinación de todos esos factores, confluyendo. Y de repente pensaron, por ser aficionados e incompetentes, con esa idea obsesiva que iban a conmocionarlo todo. Sí, Irán, ya sabe, tiene 93 millones de habitantes. Tienen a ese grupo de cretinos entre los disidentes iraníes que les dijeron, como Chalabi les dijo sobre Irak, sí, os van a recibir con los brazos abiertos. Bueno, pues no salió así. Y de repente, ¿qué tienes? El ejército de Estados Unidos nunca podría mantener operaciones de forma realista, porque no tiene en realidad, especialmente en los tiempos modernos, la logística, los suministros, todo lo necesario. Y como resultado, eso es lo que hay. Así de simple. Se gastaron todas esas reservas, que de todos modos no eran grandes al principio, en Ucrania. Y ahora se enfrentan a esto. Irán básicamente clavó el último clavo en el ataúd del imperio estadounidense. Y es que no puedes hacer algo si no tienes la capacidad para hacerlo. Es muy simple. Quiero volar por el aire como Superman, pero no tengo esa capacidad. No soy Superman. Puedo fingir. Puedo ponerme el traje de Superman o un disfraz de Superman en alguna convención de cosplay, pero eso no me convierte en Superman. Y esto es exactamente lo que le ha ocurrido a Estados Unidos. Andrei, hay políticos en Estados Unidos que básicamente critican a Donald Trump porque no acepta la política ucraniana, porque hablan de que Ucrania produzca drones. Podemos aprender de ellos. Nos van a ayudar a producir drones para usarlos contra Irán. ¿Qué capacidad hay para eso en la Unión Europea? ¿De qué están hablando? ¿Saben cuál es esa capacidad? Escucha, primero tienes que entender que el legislador medio de Estados Unidos es tonto. Son personas completamente incompetentes. La mayoría tiene títulos en derecho, e incluso tipos como Tom Cotton, sí, estuvo en Afganistán, es un héroe, no entenderán nada de la guerra moderna. Por lo visto, incluso los jefes del Estado Mayor Conjunto tienen problemas para comprenderla. Y sí, ven esta cosa popular, que son los drones, que por supuesto son una parte importante de la guerra. Así que la única idea que puede tener en la cabeza el congresista o senador estadounidense medio es, obviamente, cómo cometer un crimen de guerra. Entonces, ¿cuál es el crimen de guerra? Construyamos algunos drones y ataquemos a civiles. Es lo único para lo que sirven, y de eso se trata todo. Pero no hay nada que aprender sobre los drones. Un dron en sí, eso es algo que mucha gente no entiende. Incluso en los drones más sofisticados, le pones, ya sabes, un montón de buenos sistemas optrónicos, como infrarrojos y óptica convencional. Y puedes añadirles alguna otra cosa, según el diseño del sistema. Puedes hacerlos más o menos maniobrables y, ya sabes, de mayor o menor alcance. Dicho esto, quiero decir, lo importante son las tácticas, cómo tienes que utilizarlo y, evidentemente, cómo se aplica en el plano operativo. Pero para que puedan hacer esto, Ucrania no puede producir nada sofisticado. La mayor parte se traslada a Europa, a países como Alemania e Italia, y eso es muy importante. Todos esos talleres, básicamente, fabrican esos drones más grandes y se los suministran a Ucrania. Incluidos, por ejemplo, esos drones de largo alcance, UAV, como el Bayraktar, que Turquía sigue proporcionando y que también fabrica Polonia. Pero siendo realistas, Ucrania depende totalmente de eso, y la única experiencia que tienen es cómo llevar a cabo este llamado combate aire-aire con drones. Es algo importante, no se equivoquen.
Es una habilidad importante. Pero desde el punto de vista tecnológico, es una cuestión operativa, de cómo se utiliza operativamente, no tácticamente. Tácticamente, se entiende. Tienen buenos operadores, están entrenados y llegan a dominarlo de verdad. Pero la realidad es, de nuevo, como ya he dicho, que es el último recurso al que se aferran. Porque Estados Unidos, ayer en mi vídeo presenté algunas cifras de lo que Estados Unidos ha proporcionado a Ucrania en todo tipo de armamento. Así que, básicamente, ahora están tirando de sus reservas más bajas, de sus únicas armas de primera línea, de los depósitos de munición y, ya saben, de cualquier otro componente de los sistemas de armamento, porque ya no pueden suministrárselos a Ucrania. De lo contrario, estarán agotando la capacidad real, ya sea de defensa o de combate, de las unidades de primera línea del ejército y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Así que, en consecuencia, no lo hagan. Vale, ¿qué sigue? Sí. Tienen que entender que están entrando en pánico de tal manera que si leen los titulares de la última semana, o incluso de esta semana, resulta absurdo. Según esos titulares, los rusos están perdiendo la guerra e incluso han perdido territorio. Obviamente nada de eso ha ocurrido. De hecho, es justo al contrario. Pero eso es lo que está pasando. Y para una mente primitiva que no ha servido ni un solo día en las Fuerzas Armadas, que no tiene ningún título en integración de sistemas de armamento, ni, ya saben, rango de oficial, para ellos, ¿qué les queda? Drones. Vale, sí, lancemos esos drones y matemos a tantos rusos como sea posible. Es lo único que tienen. Y esto se debe a que, estoy escribiendo mi 5º libro que espero que salga a principios del año que viene. Es una fuerza obsoleta. Sus conceptos operativos y estratégicos están obsoletos. No saben cómo librar una guerra. Y como resultado, como ya he dicho, se están aferrando a estos drones antiguos. ¿Vale? Y ellos, por supuesto, lo único en lo que Estados Unidos es bueno es en relaciones públicas, propaganda. Es lo único. Y como resultado tenemos esta mezcla realmente explosiva, por así decirlo, de propaganda, desesperación, mentiras y demás. Obviamente no es el caso. No es el entorno real en el que puedes llegar a entender la situación. Y luego hay otra cuestión fundamental, algo que llevo diciendo muchos años. Si tienes una carrera de ciencias políticas, no vas a poder comprender nada. Tienes que estamos en 2026. La guerra es extremadamente compleja. Sus niveles tácticos y operativos más altos son tan complejos que necesitas una formación seria de ingeniería militar. No ingeniería en el sentido estadounidense, como el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, que en esencia es una gran empresa de construcción con charreteras. No, me refiero a integración de sistemas, diseño de sistemas de armas, cosas de esa naturaleza, selección de objetivos, reconocimiento y cosas así. Si no lo tienes, en gran medida no lo vas a entender. La gente seguirá aferrándose a eso de, drones. De acuerdo, los drones son importantes, que nadie se equivoque, pero poco más. No podrás explicarles cómo se realiza la selección de objetivos, cómo se elaboran las soluciones de tiro, por qué fallan continuamente. No pueden, ya sabes, entender cuál es la selectividad de los dispositivos de guiado, básicamente, y cosas de esa naturaleza. Tiene que ser ese tipo de discusión. Ninguno de ellos, por ejemplo en el Congreso de Estados Unidos, puede mantener esta discusión. Y no entenderán cómo el paradigma tecnológico se traduce realmente en cuestiones operativas y estratégicas. Por eso calculan mal constantemente. Así de simple. Creo que la cuestión, Andrei, con los drones, es que parece que no entienden que no vas a ganar una guerra usando drones, atacando este objetivo y aquel otro. Todo depende de una estrategia, como has mencionado, de una gran estrategia para la guerra. Y da la impresión de que la gran estrategia de Estados Unidos, en mi opinión, con lo que está ocurriendo contra Rusia e Irán y con la continuación de la guerra, es esta. Quieren que la guerra continúe. No saben cuál es el objetivo, cuál sería el final, cuál sería el punto de llegada para ellos.
Es simplemente la continuación de la guerra. No sale nada más de Washington. ¿Cuál es tu interpretación de esto? Bueno, ese es precisamente el argumento que estoy planteando. Mi primer libro, si lo recuerdan, se titula Perdiendo la supremacía militar, que para empezar, nunca existió. Y trata sobre la miopía de la planificación estratégica. No hay planificación estratégica. Cojan a cualquier general estadounidense, no entendería lo más básico de las operaciones de armas combinadas. Así que cojan a Donahuo, a Cavoli, que antes era, cojan a Guto, a quien quieran. No estoy hablando de Hodges y Kellogg, que ahora se pasean como payasos, ya saben, por el ámbito mediático. No entenderían qué es la guerra. Simplemente eso no se lo enseñan en sus academias militares estadounidenses. Les enseñan, bueno, si se fijan realmente en el cuerpo, o como dice alguna gente, que es una vara de medir. Es que, si es Irak, es lo único que saben, ¿sabes? Es lo único que conocen. Es Al-Bundi, 4 touchdowns en un partido, matrimonio con hijos, que todavía sabes, recuerda cómo jugaba al fútbol en el instituto y básicamente que marcó 4 touchdowns en aquellos partidos. ¡Wow! Me impresiona. Y no tienen medida de la escala. No entienden lo que es. Y ahora les han llamado. De nuevo, en muchos aspectos la operación militar especial e Irán están conectados porque, en esencia, surgen orgánicamente de una derrota catastrófica que en algún momento fueron capaces de ocultar. Ahora está a la vista, como ya dije, y lo advertí durante muchos años. En el momento en que Estados Unidos deja de escudarse tras sus aliados, se acabó. Es incapaz de librar una guerra real y seria. ¿Y ahora qué haces? Ah, sí. ¿Cuántas veces ha sido derrotado ya Irán? Algunos dicen que 40. No sé cuántas veces Trump. Y sí, ahora Rusia ha sido derrotado absolutamente. Sí, en Afganistán. Así son ellos. No tienen honor, no tienen integridad, no tienen respeto por sí mismos, y por eso continúan constantemente esas guerras, completamente perdidos, confundidos, sin entender qué está pasando. Porque sí, deberíais haber estudiado mejor. Deberían haber aprendido. No lo hacen. Son incapaces de aprender. El ejército estadounidense es incapaz. Y así, lo único que proyectan, incluso a nivel de los legisladores y de toda esa gente que toma decisiones, y el poder sobre el dinero lo tiene el Congreso de Estados Unidos. Es decir, el dinero, el presupuesto. Ya saben, básicamente están pagando todas esas adquisiciones y otras partidas presupuestarias, si se quiere. Entonces dicen, sí, construyamos poder aéreo porque, ya saben, la 8ª Fuerza Aérea ganó por sí sola la Segunda Guerra Mundial. Ya saben, esos rusos. Sí, bombardeamos a los nazis hasta hacerlos desaparecer, por supuesto. Lo cual no guarda ninguna relación con la realidad. Y no lo digo para menospreciar en modo alguno el heroísmo y la entrega de los militares estadounidenses que combatieron en la Segunda Guerra Mundial. Pero eso es en lo que piensan. Muchos de ellos siguen creyendo que se puede ganar una guerra solo con poder aéreo, porque obviamente nunca han estudiado bien la historia militar. Todos son invenciones y cuentos de hadas. Y cuando tienes eso, y tienes un cuerpo de oficiales que llega al servicio con esa mentalidad, tienes ese entorno hasta que se enfrentan de verdad a una situación seria. Y estamos hablando de que, si Estados Unidos entra en una guerra terrestre con Irán, Vietnam sería un paseo por el parque, en comparación con esto. El ejército de Estados Unidos no puede asumir bajas graves y por eso las están encubriendo constantemente. Es todo el entramado, básicamente ya sabes cómo decirlo, corrupto de arriba abajo. El resultado es este. Estados Unidos tuvo la suerte de que los rusos, por ejemplo los soviéticos, sabían lo que era la guerra y no repitieron aquello porque obviamente había habido demasiado. Estados Unidos, al menos entonces, tenía sentido común y gente con experiencia, como obviamente Eisenhower, y personas de su talla que entendían que no podíamos ir y, ya sabes, volver a hacer esa cosa horrible, fuera cual fuera. Esa generación ha desaparecido por completo. Como ya he dicho,
El legislador estadounidense medio es un cobarde belicista y partidario de la guerra. Y por eso creen que saben lo que es la guerra. No lo saben. They think that they know what they don't. And as the result, Y como resultado, tenemos que andar con muchísimo cuidado con Estados Unidos, porque en esencia se está convirtiendo en, ya sabe, el paciente de un psiquiátrico con una granada. Así que hay que tratarlo con cuidado. Pero aparte de eso, quiero decir, es simplemente incompetente, así de simple. Ahora podemos decir que es incompetente y que las Fuerzas Armadas estadounidenses están obsoletas. Son una fuerza de los años 90, diseñada para luchar con muchísima cautela, eligiendo a los enemigos contra los que combate, ya sea comprándolos directamente, como a los venezolanos, que están en la venta al por mayor de sus presidentes, o Irak, o ya sabe, algún estado árabe débil que pudiera ser corrompido y sobornado hasta lograr una sumisión total, cosa que hacen encantados. En cuanto se enfrentan a un enemigo real, se derrumban. Se derrumban. Tuvimos un informe en CNN según el cual Brad Cooper, el jefe del CENTCOM, está pidiendo a sus comandantes y a sus fuerzas que propongan ideas innovadoras para luchar contra Irán. Parece que siguen pensando que tiene que haber algún tipo de solución militar para lo que está ocurriendo, Andrei. La percepción por parte del CENTCOM, terrorismo. terrorism, yeah, killing civilians, that's it. Estamos matando civiles. Eso es todo. Es lo único que pueden hacer. Insisto, el Pentágono es incompetente y se habla mucho de ello. Pero de nuevo, mucha gente no sabía que yo hablo de esto. A veces no se le puede explicar a algún oficial estadounidense el abismo que le separa, por ejemplo, de, digamos, un oficial ruso de alto nivel y serio. Es un abismo académico, de experiencia, cultural, social, intelectual o como se quiera llamar. Entonces, ¿qué son las ideas innovadoras? Las ideas innovadoras son matar civiles. Eso es lo que hace Estados Unidos. Por eso en realidad hacen lo mismo con civiles rusos en operaciones militares especiales contra territorios rusos. Y María Zaharova también se lo explicó en esencia a Macron, por ejemplo. Él también es un terrorista en esencia. Eso es lo que es. Y eso es todo. No tienen más opciones. La única opción que tienen es la nuclear. Pero eso será el fin de Estados Unidos como Estado normal, y se convertirá en un Estado sometido. Puede que aún asuste a vasallos así y a gente sin honor, como los japoneses que celebraron su, ya saben, hoy es día 6, ya saben, Hiroshima, y luego Nagasaki, y todavía no mencionan quién las bombardeó realmente. Al final, lo reescribirán de tal forma que fue la Unión Soviética la que lanzó las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, mientras Estados Unidos derrotaba a Hitler en torno a Stalingrado. No estoy exagerando demasiado. Casi parece que hacia ahí vamos. Estamos viendo la locura total del sistema político, económico y militar que ha dejado de funcionar por completo. Brad Cooper también fue quien dijo que tenemos que dejar de bombardear inmediatamente el estrecho de Hormuz, porque Estados Unidos se está quedando, al final, se va a quedar sin bombas. Así de simple. ¿Qué te queda? Entonces, ¿qué vas a hacer volar? Aviones que no llevarán munición. Y esto es, sí, así es como se ve el colapso. Y mucha gente todavía. De nuevo, yo sigo obviamente la operación militar especial y veo la histeria y el nivel de mentiras. Literalmente, salen legisladores diciendo, sí, Ucrania ha dado la vuelta a la situación, ha tomado territorios. Y es como, en serio, la última vez que lo comprobé era al revés. Pero en fin, sí, así son ellos. No lo saben. No saben cómo lidiar con cuestiones de fondo, ni cómo gobernar, ni cómo planificar operaciones de armas combinadas, ni cómo llevar a cabo operaciones de sostenimiento, ni cómo integrarlas en todo eso. Pues no, la mayoría son personas adoctrinadas en humanidades, abogados, politólogos y demás. Tienes generales y almirantes que se licenciaron en literatura, por el amor de Dios. No estoy bromeando. Pueden comprobarlo. ¿Cómo puedes llegar a ser oficial general con una titulación en literatura? Porque has pasado por algún programa de 4 años.
ya sabes. Es que no se le puede enseñar integración de sistemas a alguien con una carrera de sociología. No se puede. No puedes explicarle cómo se traduce eso en cuestiones tácticas y operativas, porque no tiene las herramientas necesarias. Y tienes que enseñárselo durante muchos, muchos años. Y tienes que formarlo en el entorno adecuado. Estados Unidos no lo tiene. United States doesn't have it. Andrei, ¿recuerdas cuando se produjo la incursión en la región de Kursk? Pensábamos que todo era un plan del Reino Unido, que el Reino Unido estaba detrás de ello. Y creo que no me sorprendería que algún día descubriéramos que Keith Kellogg y esta gente estaban detrás de lo de la región de Kursk, porque están proponiendo lo mismo en Irán. Hablan de enviar tropas allí y de que va a ser una gran estrategia. Vamos a capturarlo todo y a controlar el estrecho de Hormuz. American generals don't know what strategy is. It is not taught. Los generales estadounidenses no saben lo que es la estrategia. No es lo que ellos llaman estrategia en el ejército de Estados Unidos, en la Fuerza Aérea o en cualquier academia de guerra, ni en su Command and General Staff College de Fort Leavenworth, Kansas. Eso no es estrategia, es estrategia. La enseñan basándose en historias inventadas por gente como Sarah Payne, del US Naval War College, o cualquier otro idiota con credenciales que no ha mandado ni una escuadra en toda su vida y que no entiende el verdadero fundamento físico de la guerra. Está claro que sacan sus opiniones, porque no pueden tener opiniones propias. No puedes tener una opinión si nunca has mandado nada en tu vida. De todas esas otras fuentes que siguen difundiendo, básicamente, información dudosa o mentiras descaradas. Dubious information or outright lies. As a result, they begin to live. Como resultado, empiezan a vivir en esa cámara de eco, donde básicamente van rebotando todas esas ideas idiotas sobre el mundo exterior. Y no es ningún secreto. Y esto es básicamente una conclusión general. Estados Unidos no conoce en absoluto el mundo exterior. De verdad que no. Estados Unidos no tiene diplomacia. Quiero decir, siendo realistas, como oficio, el arte de gobernar no existe en Estados Unidos. Así que en cuanto a inteligencia estratégica, la CIA es incompetente. Saben hacer operaciones de falsa bandera, quizá matar a alguien, ya sabes. Pero a la hora de recopilar información y analizarla de verdad, no se acerca ni de lejos a la CIA de los años 70 o de los 80, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y ni siquiera entonces. Como resultado, de nuevo, como ya he dicho, vemos básicamente una patología en la superficie de los niveles más altos del poder, militar, político o lo que sea. Levels of power, military, political, what have you. And it's like essentially commenting. Y es como comentar el delirio de un paciente de una unidad psiquiátrica. Ya sabe, a veces ni siquiera los propios psiquiatras pueden reconocer de qué está hablando. Son todas esas mentes inflamadas, obsesionadas con aquello con lo que estén obsesionadas. Tienen tantos otros estímulos. Así que sí. Y como cantaba Jim Morrison, este es el final. Este es el final. Entonces, ¿qué quieren hacer? Restablecer el servicio militar obligatorio. ¿Cómo van a dotar a este ejército? ¿Con qué? ¿Tendrán armas? No. ¿Tendrán suministros? ¿Han visto, han leído lo último de Larry sobre la situación, sobre cómo están alimentando a los chicos, o más bien cómo no los están alimentando en los buques de la Armada estadounidense? Not feeding the guys on the US Navy ships. The most staggering thing there is not the fact that we knew they. Lo más asombroso no es que supiéramos que allí estaban prácticamente pasando hambre, ¿sabe? Lo cual es horroroso. Quiero decir, eso es lo que les hacen allí a los hombres. Pero si es cierto que los oficiales siguen comiendo bien, mientras sus tripulaciones, los marineros de tropa, están esencialmente medio hambrientos, eso es la descomposición de la fuerza. No puedo imaginar a un oficial que no comparta las penurias con su personal. Y si esto es cierto, es la descomposición total de las Fuerzas Armadas. Porque si entra en el comedor de oficiales y recibe un trato distinto, le dan bien de comer mientras sus tripulaciones están, ya sabe, prácticamente hambrientas. Es sencillamente increíble. No puedo creer que esto esté ocurriendo. En esencia, le dice a uno qué está pasando en todas partes en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
Andrei, prácticamente, si se analiza la situación, diría que Estados Unidos lo ha intentado todo contra Irán. Pero tienen, como has mencionado, dos opciones disponibles ahora mismo para ellos, para esa gente. Una es el uso de armas nucleares, y no las han usado. La otra sería una invasión terrestre de Irán. Son las dos últimas cosas que no han hecho. Estas son las opciones que le quedan a Donald Trump. ¿Ves que vaya a ocurrir alguna de esas dos opciones? Y, si suponemos que van a hacerlo, ¿cómo va a cambiar eso las cosas? ¿O atraer algún tipo de resultado positivo para Donald Trump? There's no positive outcome. They can try to do. No hay ningún desenlace positivo. Pueden intentar hacer algo para reunir una fuerza así, que de todos modos va a ser atacada, y ya sabes, siguen mintiendo sobre sus bajas. Eso es lo que hacen. Todos son mentiras. Quiero decir, es increíble, pero pueden reunir alguna fuerza, digamos 100.000 efectivos, de fuerzas terrestres, con todo lo que puedan conseguir para ellos. Pondrán allí los Patriots que les queden, que de todos modos no les van a servir de nada. Y quizá intenten una incursión, casi como en Kursk. Vale, hagamos una incursión en alguna parte del territorio iraní, capturémosla e intentemos mantenerla. ¿Qué consigue eso? Bueno, habrá un montón de idiotas en los medios estadounidenses que dirán, ah, sí, hemos ganado. Básicamente, estarán creando otro caso como el que hubo durante la guerra de Vietnam. What was the case during the Vietnam War. They put Marines there and some army guys there. Pusieron allí a marines y algunos soldados del ejército, ya saben, cerca de la frontera, pensando que esta base iba a cambiar de algún modo la situación con Laos y cosas de esa naturaleza. No funcionó nada bien. Los vietnamitas, los norvietnamitas, siguieron atacándola. Y obviamente, repito, ese era sobre todo su nivel de artillería, ¿de acuerdo? Todo tipo de artillería de campaña que podían lanzar contra los estadounidenses. Vivían bajo un bombardeo constante. Obviamente, recibían suministros por vía aérea y cosas así. Las cosas cambiaron, y toda su idea es que de algún modo el poder aéreo podrá, si se considera este tipo de operación, mantenerlos abastecidos, aunque sabemos que no les queda mucho, y hacer la operación de relaciones públicas. Ah, sí, mirad esto. And do the PR thing. Oh yeah, look at this. We hold like 1,000 square kilometers out of. Controlamos algo así como 1.000 kilómetros cuadrados de los 1,6 millones de kilómetros cuadrados de territorio iraní, en alguna zona polvorienta de estribaciones, ya sabe. ¿Qué va a pasar? Irán tiene muchos misiles que básicamente arrasarán todo ese lugar. ¿Y cuántas bajas sufrirán? Enormes, porque no tienen nada con lo que defenderse. La idea de que, de algún modo, la Fuerza Aérea pueda evitar esto esencialmente, no pudo evitar perder. Según distintas estimaciones, entre 13 y 16 bases en el Golfo Pérsico. Y después, por supuesto, si penetran, entiende lo que va a pasar con los estados del Golfo Pérsico y su capacidad de producción de petróleo. Quedará reducida a escombros, y eso desencadenará una crisis económica de una escala inimaginable, especialmente también para Estados Unidos. Esa es la idea. ¿La aplicarán? Bueno, si miras quién dirige todo este maldito asunto, esa panda de idiotas, puede que sí. Y de nuevo, no es ningún secreto que la gente de la administración Trump, sus militares, son unos aduladores. Ninguno tiene el valor de ir y decir, señor presidente, usted es un idiota, aquí tiene mi dimisión. ¿Sabe qué? Váyase a la mierda. Está cometiendo un crimen contra el país y está al servicio de Israel. No, son iguales que él. Son generales políticos, le besarán el culo, le lamerán las botas, serán hombres del sí, seguirán ahí. Son unos laméculos porque lo único que les importa es su carrera. Punto. No he visto a un solo oficial general del Pentágono, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, a un solo general o almirante que saliera y dijera, aquí tiene mi dimisión, que le jodan. No puedo seguir haciéndole esto a mi nación. Porque no sirven a la Constitución. Básicamente son una fuerza mercenaria, una fuerza expedicionaria para imponer sus políticas imperiales. Sirven a las corporaciones. Ahora también sirven a Israel. Y esto es lo que son. Esta es la mejor fuerza de combate de la historia, como dijo Obama.
A esto ha quedado reducida. Y cualquiera que se crea esa mierda de que iban difundiendo la democracia por el mundo, sí, ¿cuántos millones de civiles han matado hasta ahora? No recuerdo la cifra. Muchos millones. Eso es lo que son. Esta es la forma estadounidense de entender la democracia. Ahora, después de lo que ocurrió en la operación militar especial, lo que pasó con Minab y lo que pasó con los civiles en Irán, se acabó. Nunca se recuperarán. Han quedado manchados para siempre como una fuerza que es... Bueno, ¿qué puedo decir? Sí, todavía pueden creer que son un gran ejército. No lo son. Andrei, si comparamos a Estados Unidos con Irán, Estados Unidos es la armada y la fuerza aérea juntas. En cambio, las principales fuerzas de los iraníes son las fuerzas terrestres, y ahí están sus misiles y drones. Es totalmente lo contrario que Estados Unidos. Irán no tiene armada, no tiene fuerza aérea. Bueno, sin duda tienen sus lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria, que actúan como su marina costera, su fuerza costera, y eso es fundamental en realidad. Y sí, Irán no tiene una armada en el sentido convencional, pero cuenta con recursos navales suficientes para mantener cerrado ese maldito paso. Y ellos no pueden hacer nada al respecto, ¿sabe? Así que Irán tiene, digámoslo así, unas fuerzas navales que evidentemente son muy eficaces. Y todo es defensivo, porque se basa en la estrategia defensiva de Irán para protegerse. Y la armada gira en torno a eso. La combinación de la armada, las fuerzas terrestres y los misiles. Pero cuando se trata de Estados Unidos, todo gira en torno a la armada, desplegando, ya sabe, esos enormes portaaviones. Proyección de poder. Proyección de poder es un eufemismo para acercarse al agujero de mierda del tercer mundo y bombardear a gente que no tiene nada y no puede responder al fuego. Esa es la idea. Esa es la forma estadounidense de hacer la guerra. Todo consiste en elegir a personas que no pueden responder al fuego. En cuanto eliges a gente que sí puede hacerlo, e Irán no se limita a responder, sino que lanza misiles, todo se viene abajo. Porque de repente, y de nuevo, hay que entenderlo, incluso en lo relativo a la guerra de Vietnam, siguen mintiendo. Porque en esencia, la mayor parte de las muertes en la guerra de Vietnam no las sufrieron las fuerzas estadounidenses. Las sufrió el ejército survietnamita. Perdieron 330,000 muertos en combate y 1,300,000 heridos. Así que sí, son estadísticas un tanto dudosas cuando, ya sabes, tienes que hablar de ello. Estados Unidos, en realidad, por combate, no por enfermedades ni, ya sabes, algo autoinfligido, perdió no 56,000, sino 42,000 hombres, según el ejército de Estados Unidos, que murieron en combate, los KIA. Así que eso fue en más de 10 años. Pues bien, ¿sabéis qué? Los rusos, por ejemplo, probablemente el ejército ruso, luchando esencialmente contra la fuerza unificada de toda la OTAN. Porque antes era el ejército ucraniano. Ya no lo es. Ahora está completamente descompuesto y los rusos lo están desmantelando cada día. Probablemente hayan perdido en 4 años, en Kiev, quizás cerca de 100,000 hombres muertos. Estados Unidos no puede asumirlo. La sociedad estadounidense no está preparada para eso. Simplemente no puede. Y por alguna razón, decidieron que sí podían, cuando no es así. Y ahora mucha gente me dirá, sí, ¿recuerdas esas declaraciones idiotas después de que redujeran el ejército de Saddam a una pulpa sangrienta? Sí, ya sabes, el síndrome de Vietnam se ha superado. No, sigue ahí. Es un hecho conocido, un hecho contundente, que Estados Unidos tiene un miedo enorme y es muy sensible a sus propias bajas. Por eso las encubren constantemente o trasladan las bajas, por decirlo así, a contratistas militares. No son formalmente ejército, pero... Y todo es una especie de juego de manos para ocultar que Estados Unidos no puede librar una guerra real y seria. Y como resultado, tenemos lo que tenemos hoy.
y lo único que siempre supieron hacer es ser una fuerza expedicionaria imperial, cuya tarea principal es ir a pacificar aborígenes locales. Ya sabe que todavía llevan esas faldas hechas de conchas marinas y tienen lanzas y arcos. Eso es todo. Ese es el tipo de ejército contra el que el ejército estadounidense sabe luchar. La realidad es que está tecnológicamente obsoleto. Lo único que tiene Estados Unidos que es realmente de categoría mundial, obviamente, es la ISR. Tiene comunicaciones por satélite de última generación. Tiene sistemas de comunicaciones muy buenos, pero si miras la TOE, la tabla de organización y equipamiento, tecnológicamente es una farsa absoluta. Todo la supera en alcance y potencia de fuego. Y como ya dije, lo viste tú mismo, el Patriot no puede interceptar misiles balísticos simples. Olvídate de interceptar algo realmente serio. Pero siguen mintiendo. Se lo venden a un público que está completamente aislado del mundo exterior, y se lo creen, especialmente los baby boomers. Es la generación salvaje. Ay, Dios mío, muchos de ellos, no todos, así que se creen esta mierda. Quiero decir, no son muy listos. Solo les importan sus planes 401k y sus inversiones, y ya está. Creo que la guerra ha demostrado que no puedes ir con tu armada y tu fuerza aérea y limitarte a ganar una guerra contra un país capaz de defenderse. Y Andrei, ¿va a cambiar eso la estrategia militar de Estados Unidos? ¿Cómo ves las repercusiones a largo plazo de lo que ha ocurrido en Ucrania y en Irán? Sí. No va a cambiar nada. Resulta que Estados Unidos es incapaz, que el ejército estadounidense es incapaz de aprender nada a nivel operativo estratégico. Punto. Es un diagnóstico. Y hablo de mí mismo, de un antiguo profesional militar y obviamente de mi círculo social, en el que hay oficiales de muy alto rango. Algunos incluso siguen en activo, pero esa es otra historia. Estados Unidos no sabe lo que son las operaciones de armas combinadas a gran escala. Simplemente no lo sabe. Así de sencillo. Porque no puede proporcionar sostenimiento logístico, y mucho menos aumentar el esfuerzo, que es la parte crítica para sostener las operaciones y luego incrementar ese esfuerzo. No hay nada que hacer, ni medios con los que hacerlo. Y seguirán creyendo en su propia mitología, en que de algún modo es una gran potencia terrestre. Estados Unidos nunca fue una gran potencia terrestre. Pero en este caso, hay que conseguir que alguien, quien sea, con un doctorado en lo que sea, que enseñe algún tipo de historia o estrategia en cualquier academia militar estadounidense o escuela superior de guerra, les diga, tíos, si siquiera leéis al nieto de Eisenhower sus maravillosas 1000 páginas modernas del libro su glorioso abuelo, que fue un estratega estadounidense verdaderamente grande, junto con George C. Marshall. Incluso Normandía, incluso el día D, todo se basaba en las operaciones y estrategias del Ejército Rojo. Punto. Así de sencillo. Diplomáticamente está todo a la vista. Las comunicaciones constantes entre obviamente Churchill, Roosevelt y Stalin y cosas de esa naturaleza. Pero no puedes demostrárselo. Ellos son, no, evidentemente hay algo, quiero decir, psicológico ahí. No pueden realmente mirar y decir sí, en realidad hemos sido el espectáculo secundario, que es lo que fueron. Pero se lo creen. Quiero decir, ¿recuerdan a Trump? Derrotamos al Tercer Reich, ¿saben? Nadie se acercó siquiera. Hay muchos generales y almirantes estadounidenses que creen eso. De verdad que lo creen. Y por magnífica que fuera la fuerza de la Armada de Estados Unidos, y por heroísmo que demostraran la Armada y los Marines estadounidenses en el Teatro del Pacífico, por ejemplo, Estados Unidos era un monstruo económico y militar comparado con Japón. Así que nunca estuvieron en igualdad de condiciones. Japón tuvo golpes de suerte y ya sabe, cosas como Pearl Harbor. Esa era toda la idea, Pearl Harbor. ¿Para qué? Bombardear Pearl Harbor para, de algún modo, obtener ventaja y convencer a Estados Unidos, quizá, de que tenía que ir a buscar una resolución pacífica. Estados Unidos era mucho más grande económica y militarmente que Japón, que el Japón imperial.
E incluso entonces necesitaron la ayuda del Ejército Rojo. So, and even there, they needed the help of the Red Army. Nobody remembers that. It's not important, you know. Nadie se acuerda de And eso. when you look at this, No es that's importante. why, you know, Y cuando miras esto, partamos de esta especie de base. No, son incapaces de hacerlo. Nunca se lo creerán. no, it's not. Ya sabes, dirán, no, no es así. Sí, bueno, Patton fue el más grande. Se rieron de él. Pero de nuevo, ¿qué voy a saber yo? Así que ese es el problema. Ese es el problema. Y mucha gente no entiende que cuando hablo de la operación militar especial y de toda la crisis ucraniana, estos son los últimos disparos de la Segunda Guerra Mundial. Pero al final, ¿qué puedo decir? ¿Aprenderán? Como ya he dicho, no se puede cambiar el ADN cultural. Estados Unidos no es una potencia continental en el sentido euroasiático clásico. Not continental power in classic Eurasian understanding. It is island power. Es una potencia insular. Al norte, ¿qué tenemos? La poderosa Canadá, que en esencia no es más que un suburbio de Estados Unidos, ¿de acuerdo? A pesar de todas esas contradicciones y cosas así. Al sur está el poderoso México, que hoy se conoce principalmente por las drogas, pero que militarmente ni siquiera es una potencia de segunda categoría. Es algo bueno, lo que sea. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Se puede cambiar el ADN cultural y académico para crear la fuerza terrestre adecuada, un ejército permanente? Porque, como dijeron correctamente los iraníes, nuestro ejército es como 10 veces más antiguo que el país de Estados Unidos. Like 10 times older than the country of the United States. So, you know, it's Bueno, ya sabe, sí, como ya dije, cuando te estrellas a toda velocidad contra un muro de ladrillo, la experiencia es muy desagradable. Esto es lo que le ocurrió a Estados Unidos. Y yo advertí de ello desde 2014. Les decía a estas personas, no saben en qué se están metiendo. Son completamente incompetentes. Como mucho, solo conocen minucias tácticas. Y ni siquiera tácticamente Estados Unidos es tan bueno, ya sabe. Sirve contra los muyahidines. Ellos operan con esas radios pequeñas y demás. Y siempre puedes pedir apoyo aéreo cercano. Pero contra un ejército de verdad, en una guerra de verdad, es un juego de niños. real army, real war. It's child's play. Andrei, ¿ves algún tipo de relación entre Israel y Ucrania en el sentido de que estén cooperando de alguna manera o haciendo algo juntos? Of course, yeah. Claro, sí que la hay. Primero, no lo olvides, una de las principales. Primero, para empezar, hay un montón de ellos que son judíos, incluido el propio señor Zelensky. Tampoco olvides que el señor Kolomoisky no solo es una de las personas más ricas, y un desgraciado, quiero decir, sino que también fue, y sigue siendo, parte de algún tipo de culto a la muerte procedente de Israel. Un culto judío a la muerte, ya sabes, un culto sionista a la muerte, que tiene todas esas ideas extrañas sobre no sé qué futuro de los judíos en algún lugar. Así que allí están pasando muchas cosas, especialmente en lo que respecta a los israelíes más fanáticos. Así que sí, y en general, allí no les gustan los rusos. ¿Qué puedo decir? Israel está dividido. Así que es una cuestión compleja, ¿vale? Dejémoslo así. So it's a complex issue, okay? Let's put it this way. Y en el caso de Ucrania, hay noticias de que Estados Unidos quiere ayudar a Ucrania, pero no tiene los misiles ni las capacidades. Y han dicho que van a permitir que Ucrania produzca interceptores. Ahora mismo, según se informa, Firepoint, el fabricante ucraniano, está intentando hacer algo junto con 13 países, ya sabe, fabricantes europeos, para producir interceptores. Serían más baratos, no costarían tanto como los interceptores Patriot. ¿Cómo ve usted todo esto, de que Ucrania produzca algo, mientras está, ya sabe, en una guerra activa? Todo el mundo sabe que si ocurre algo dentro de Ucrania, va a ser alcanzado por misiles rusos. It's BS and PR, yeah. Es una patraña y relaciones públicas, sí. Así que sí, que fabriquen sus interceptores para el Patriot. No es que sirvan de mucho, pero aún así estos son sistemas tecnológicos muy complejos. Y sí, ya hemos oído antes esa historia de sistemas menos costosos, pero aún así muy eficaces. No pueden fabricar sistemas eficaces que son muy costosos. Mucho menos pueden intentar hacer esto. Así que todo es relaciones públicas. Todo es humo y espejos, ya sabe, pura palabrería.
Ay, Dios mío, esto no es serio. Y sí, tiene usted toda la razón. Esto es algo que, por ejemplo, la OTAN no entiende. Rusia tiene la segunda mejor constelación y capacidades ISR del mundo. La segunda mejor, no la segunda peor. La segunda mejor solo por detrás de Estados Unidos. Los rusos entienden muy bien dónde está cada cosa y qué ocurre. Y como resultado, quiero decir sí, que lo intenten. El señor Iskander y el señor Oreshnik simplemente se están preparando, ya sabe, y les harán una visita. Y eso será todo. Getting ready, and they will visit you, and that will be it. Andrei, ¿crees que Rusia o them se fascidia de la frontera from Poland? No lo sé. ¿Qué necesidad hay de eso? Yeah, it's again. Si es, otra vez, ¿para hacer qué? Puede que lo intenten. De nuevo, hay que entender que los rusos tienen, en esencia, una imagen en tiempo real de lo que está ocurriendo. Ahora están terminando de inutilizar esto. Que no quepa duda, atacar su puente, y especialmente un puente tan importante como por ejemplo el de Satoka, que está entre Rumanía y Odessa, en el Oblast de Odessa, Ucrania, requiere un poco de esfuerzo, ya sabe, y los rusos están trabajando en ello. Está gravemente dañado. ¿Eso qué significa? Que ya no se puede mover por él ningún tipo de material rodante. Y sí, hay otra consideración aquí, pero digámoslo así. Si es necesario, lo terminarán de destruir por completo y desaparecerá. Pero tal como está ahora, ya no se puede mover ningún material rodante ni ningún tren por ahí. Así que como sabe, ya no hay tráfico marítimo de grandes barcos. There is no marine traffic of the large ships anymore, and even small ones, yeah, it doesn't matter. So, in other words, Incluso los pequeños, sí, da igual. Es decir, Ucrania ha quedado estrangulada por ahí. Lo demás son obviamente las líneas de tren entre Polonia y Ucrania occidental. Hay un problema. Creo que todavía hay que cambiar el ancho de vía, básicamente los distintos bogies, porque el ancho de los raíles es diferente. E incluso si hablamos de, digamos, un tren largo, ¿cómo se llama? Un tren, aún así no puede transportar tanta munición y tantos suministros como un solo carguero a granel. Un solo carguero a granel puede llevar, no sé, 10.000 toneladas de todo, si no 15.000. Y eso equivale, quiero decir, a por lo menos 3 o 4 trenes, si no 5. 3, 4, if not 5 trains. In reality, if you have even those long trains, you En realidad, aunque tengas esos trenes largos, ya estás muerto, porque los rusos llegarán volando y te matarán, ¿sabes? Además, Ucrania ya se está quedando sin sus propios motores, sus locomotoras y cosas de esa naturaleza. Así que eso ya ha sido cortado, y si hace falta, se detendrá por completo. Pero eso también plantea otra cuestión, algo que los rusos no quieren hacer realmente, al menos por ahora. No olviden el llamado acuerdo sobre los cereales. Los rusos sabían en Estermian. No se puede negociar nada con Occidente. No tienen honor, solo son ladines y canallas. no honor, just thieves and scumbags. But it was one of those small streams of the cash. Pero era una de esas pequeñas fuentes de ingresos para Ucrania, porque enviaba su grano. Ahora se ha cortado. Luego están las otras cosas que también se han cortado. Y Ucrania se enfrenta ahora a una reducción drástica de sus productos agrícolas, aunque no llegue a ser una hambruna, porque obviamente también compraba muchas cosas en el extranjero, y ahora no puede exportar su grano. Así que tienen esta situación, ¿de acuerdo? Y en cuanto a la munición y otros suministros militares, incluso ellos admitieron que Estados Unidos los redujo 5 veces desde 2024, porque Estados Unidos se quedó sin ellos. Y Europa ya está desnuda, completamente desnuda. Y eso es todo. And that's the end. The rest of it is just how Russia. El resto depende simplemente de hasta dónde quiera avanzar Rusia, si Rusia decide avanzar hacia la orilla izquierda del Dnieper. Porque después de Kramatorsk y Sloviansk, que ahora están rodeadas, los rusos ya están combatiendo dentro de algunos suburbios de Sloviansk y dentro de Ruskaya Losovaya. Ahora son batallas en toda regla. Así que después de eso, no hay nada que frene el avance ruso, salvo Pavlograd. Pero Pavlograd está siendo machacada por la aviación y los misiles rusos, y era un nudo de transporte crítico, muy importante. Y después de eso está Dnipropetrovsk. La llaman Dnipro, pero Dnipropetrovsk. Así que sí, ahí lo tienes.
No hay nada que detenga la ofensiva rusa allí. Solo hay campos, estepa y campos de ya sabes lo que cultiven, trigo, maíz y demás. Así que ahí lo tienes. So, there you go. No hay nada que vaya bien. Le va bien a Ucrania. No, Russia is losing. No, Rusia está perdiendo. Ford ha cambiado las tornas, el Kremlin está en pánico. Putin está a punto de firmar la rendición incondicional. Absolutamente. Absolutamente. Absolutely. Es tan increíble lo que está pasando, Andrei. Sí, es surrealista. Bizarre. I mean, I never experienced anything like it. Quiero decir, nunca había vivido nada parecido en mi vida. Pero de nuevo, quiero advertir a quienes te escuchan. Si alguna vez os encontráis en la misma habitación que un periodista estadounidense u occidental, llamad a vuestro médico y pedidle un tratamiento de antibióticos. Podríais enfermar físicamente e infectaros, porque esta gente es simplemente basura humana. Eso es lo que son. Muchísimas gracias, Andrei, por estar hoy con nosotros. Ha sido un gran placer. Y el placer es sin pago. Adiós. My pleasure. Bye bye.